matar significa lluvia, no significa matar a nadie en árabe. Y Jumana es un tipo de perla. Estamos intensos. Sí, ya. ¿Dónde está mi café otra vez? Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Solinas y Fabiola Esther Leiva. Micros abiertos para darle a un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Arrancamos episodio desde el estudio de Madrid con Eider. ¿Cómo estás, Eider? Hola, hola, súper bien. Se te nota con esa cara. Ah, tú también, se te nota la cara descansada, ¿eh? Pues la verdad es que no tanto. Ah, no, ¿eh? Ha sido un fin de semana no tan descansado. Intenso, cuéntame, ¿qué has hecho? Un festival de música, el primero de la temporada. Tenía unas ganas locas. Y hasta aquí, no me preguntes. ¿Qué tal tus sueños? ¿Cómo lo llevas? Bueno, claro, es que la última vez que nos vimos en el club de running y estuvimos... Sí. Bueno, mención especial a esas personas que nos han contado que utilizan el podcast para marcar el ritmo constante en el running. Que piropo. Sí. Es bastante piropo y que además se sienten acompañados con nosotros. Así que bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en sus sesiones de running. Y claro, salió el tema de mis sueños random, ¿no? Pero muy random. Bastante random. ¿Puedes contar alguno? Claro, aquí no se pueden Horario contar protegido. todos. Pero tengo que decir que hoy justamente, que es lunes, no sé cuándo nos escucharéis, pero bueno, es inicio de semana y me ha costado un poco arrancar. Y es que estaba soñando que estaba como unos nenúfares en un lago, tranquilísima. Sí, estaba, pero estaba tan a gusto. Es como que había incluso, no sabría decirte si era una rana, pero bueno, había un ser vivo que me abrazaba y yo estaba en una paz inmensa. Y de repente como que empieza a sonar una canción así angelical. ¡Ah, qué bien! Bueno, pues me he despertado bastante obsesionada con esa canción porque me generaba tanto bienestar. Resulta que era Alexa, con el despertador ya activado, que se estaba metiendo en mis sueños, en plan, cariño, despiértate. Y sí, bueno, me he quedado dormida y me he despertado como un poco desubicada, en plan, ¿dónde está el nenúfar? Y era la Alexa como ya activada, en plan, cariño, despierta. Oye, tú tienes una fijación con las ranas, ¿no? Ya, es verdad, el sapo concho acabo de caer. En fin, wow, no me había dado cuenta. Dejemos las ranas, que esto puede ir muy, muy profundo. Vamos antes a presentaros a nuestra invitada de hoy. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con una diseñadora libanesa que vive en Madrid y está especializada en diseño organizacional y transformación cultural. Ha trabajado en consultoras como Fjord o 4AM y en clientes finales como Adecco. Actualmente utiliza sus habilidades de coach certificada para acompañar a líderes y equipos en procesos de cambio cultural, poniendo especial énfasis en los rituales, las narrativas y la coherencia entre lo que una organización dice ser y lo que realmente practica. Ha impartido clases en escuelas como IE Business School, Elisava o La Nave Nodriza, y es habitual leer sus textos en Touchpoint, la revista de Service Design Network. Ella es Aries, ha viajado a más de 30 países, incluso ha subido al Kilimanjaro en Tanzania, y estoy hablando de Jumana Matar. Jumana, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? Qué guay tenerte aquí. Thank you. Me hace mucha ilusión estar aquí, veros y conoceros en persona, así que adelante. Es mutuo. Sí, que sepas que es mutuo. Queremos preguntarte si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu evolución en el mundo del diseño. Empezaste, creo, por temas de diseño gráfico, temas de service, ahora diseño organizacional. ¿Cómo ha sido tu viaje? Pues largo. No, pues yo empecé en diseño gráfico en Beirut y lo hacía porque cuando me presenté quería hacer entre educación o temas de primeros auxilios o diseño. Y lo que primero me aceptaron era el diseño y dije, vale, puedo usar el diseño en servicio de las otras profesiones. Y así es como arranqué. Vine a España por primera vez a Barcelona a hacer un máster en gestión de diseño y era un poco porque me di cuenta que había que trabajar con los suppliers, ¿no? Y encontrar una manera de conectar con quien de verdad ejecuta mi diseño print en este momento. Y descubrí
descubrí un mundo maravilloso de gestión de diseño y las personas y los clientes. Y después tuve mi propia empresa, una consultora de hacer training sin PowerPoints, que en este momento era novedoso. Y después vine a Madrid a hacer Service Design con Fjord. Entonces lideraba un equipo diverso y a mí me encanta el research, me encanta mucho hacer workshops y me encanta el momento clic con el cliente cuando dicen, ahora entiendo este insight, ahora sé por qué tengo que invertir en este cambio. Y de ahí me di cuenta que no era solo lo que hacemos, pero cómo lo comunicamos, que hacía un impacto más duradero. Y por eso entré en el coaching. Y ahora estoy aquí en este cruce maravilloso de todos esos mundos. Y me parece muy lindo acompañar a las personas en procesos de cambio. Luego ahondaremos en toda la parte del coaching, que tengo muchísima curiosidad. Antes nos gustaría preguntarte por el diseño organizacional. Si nos puedes contar un poco en qué consiste, qué relación tiene, por ejemplo, con la cultura de una empresa. Pues cuando pensamos en diseño organizacional, muchas veces la primera cosa que nos ocurre es esta cosa que es jerárquico o es horizontal o son equipos, una matriz, ¿no? Pensamos en la estructura, right? Pero muchas veces esta estructura lo que hace es reflejar los valores de la empresa. Entonces, hay un modelo de cultura que a mí me encanta, de un señor que se llama Fons Trompenaars, y él hizo muchos estudios, ¿no? En la universidad, y él habla de como si la cultura es una cebolla. Entonces dice que la capa exterior son los artefactos, los productos, lo que vemos, ¿no? El edificio, etc. La capa más interior es la capa de reglas, normas. Entonces, puedo trabajar en remoto, tengo un casual Friday, ¿no? Esas son reglas y lo que reflejan de verdad son los key beliefs, los valores como intrínsecos de la organización. Entonces, lo que pasa es que a veces encontramos algo en la pared, unos valores declarados que contrastan con la estructura o las normas impuestas. Y ahí es donde empezamos a ver que hay una disonancia cultural, ¿no? No puedo ser muy innovador si no permito una flexibilidad. O puedo decir que soy súper tradicional, pero acepto todos los gender pronouns, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todo el rato vamos detectando esas disonancias y cuanto más hay, menos pertenencia sentimos hacia la organización. Entonces, en la parte de diseño organizacional intentamos trabajar los core beliefs, porque decimos, si de repente ahora digo que pues, el viernes no se trabaja, pero pongo reuniones yo como manager el viernes a mi equipo, aunque he hecho un cambio en el artefacto o la forma, no he cambiado el core belief, ¿no? Entonces, de tener cuidado qué cosas son maquillaje y qué cosas son cambios de verdad. Me pregunto cómo se traslada también el pensamiento de diseño hacia esta estructura de organizaciones que comentabas, o sea, cómo es el journey, ¿no? Como de poner en valor nuestro trabajo como diseñadores en algo así, en un ejercicio así. Sí, yo creo que yo no me di cuenta de cómo pensamos como designers diferente de negocio hasta no me encontraba en muchos sitios donde era la única designer, ¿no? Y ahí sí que me di cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la empatía hacia el cliente, pero también la empatía con los compañeros, ¿no? Entonces, somos capaces de resaltar unas necesidades de manera diferente de los Picon o MPS o lo que sean los surveys que se transmiten por recursos humanos, ¿no? Entonces, hay una manera primero de recoger datos diferentes y de explicarles como insights más emocionales, pero basados en datos, para que nuestra audiencia lo entienda de otra forma. Entonces, eso es para mí la primera. Y la segunda es como designers nos gusta prototipar, ¿no? Y, no nos da tanto pudor a la hora de experimentar. Entonces, de repente, tú puedes empezar un ritual con tu equipo, aunque no está aprobado de arriba. Right? Porque esta idea de prototipar, experimentar, lo hacemos muy a menudo. Y creo que en el diseño organizacional eso hace que abrimos espacios de conexión más auténticas, right? Que nos permiten hacer cosas más atrevidas porque ya compartimos una base de confianza. ¿No? Entonces, eso es como para mí usamos nuestros dotes de designers.
Comentabas ahora ritual, que para mí es como una palabra mágica. Te he leído ahí algún texto que tienes publicado por ahí que hablas de los rituales. Me gustaría que nos contaras un poco la diferencia entre un ritual y una reunión vulgaris, un workshop cualquiera que podamos trabajar con el resto del equipo. Primero hay como dos palabras que a veces se confunden, ¿no? Ritual y rutina. Por ejemplo, si yo me lavo los dientes todas las mañanas de manera automática, eso es una rutina, ¿no? Porque lo hago sin intención y sin conciencia, pero lo hago de manera automática. Mientras cuando hago un ritual, primero empieza con una intención muy clara para mí y hay unos pasos específicos que hago y cuando se cierra, ¿no? Trae una paz el ritual. Y al mismo tiempo es como una invitación a hacer algo de manera muy consciente. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos hablando, os conté de un ritual que me gusta mucho de un TV show de Estados Unidos, ¿no? Sí. El Jennifer Hudson Show. Y es súper divertido porque ella lo que hace es, cada vez que viene un invitado a su show, sale del camarín, del camerino. Sí. Y después la gente que trabaja en el backstage hace un túnel y les van como cantando y motivando y la persona invitada pasa por el túnel antes de salir al escenario, ¿no? Y es súper lindo porque un ritual tiene partes muy específicas. Empieza de una manera, hay un trigger, empieza y cuando se acaba, se cierre. Y hasta que no haya el trigger, hasta que no venga un nuevo invitado o invitada, no se vuelva a repetir el ritual, right? Porque hay una parte de intención y hay una parte de frecuencia en el ritual. Y entonces la gente pasa, la gente le anima y pone un tono de voz para este show que es alegre, es divertido, es positivo, right? Entonces, esos son elementos secretos que ellos piensan que son muy importantes y por eso lo repiten y por eso lo protejan. Right? Pero también hubo un caso de un actor que no quiso hacerlo y que cuando salió al escenario se lo preguntó por qué, ¿no? Porque los rituales no son obligatorios, son invitación, ¿no? Entonces, yo te invito a hacer algo conmigo para el bien común y que te llevas algo personal. Y si tú no quieres hacerlo, no pasa nada, pero entiendes que no participas en algo comunal, ¿no? Lo digo porque hay como tantos mitos de ¿qué es un ritual? ¿Es obligatorio? La palabra es muy cargada, tiene significados religiosos que no tienen por qué estar. Pero creo que son invitaciones muy lindas de cosas que hacen pertenencia. Eso es para mí, ¿no? Vi otro ritual de un equipo que tuvo muchos layoffs y el ritual era, tenían una pared y cada vez que se iba alguien ponían un post-it con Rest in Peace y entonces la pared solo tenía post-its azules y cuando lo levantabas abajo estaba escrito el nombre de la persona que se había ido del equipo, right? Entonces, ¿cuándo ocurre este ritual? Cuando alguien se va. ¿Qué hace? Honra a las personas que han pasado por aquí. Al mismo tiempo están escondidos, right? Porque son el pasado, right? Entonces, pero la persona que se ha ido sabe que no está olvidada, ¿no? Entonces, creo que un buen ritual puede crear mucha conexión. ¿Cómo suele ser la recepción de esos rituales en las organizaciones? Porque quizá en nuestro entorno más de diseño estamos acostumbrados a esa experimentación. Me imagino quizá perfiles más de negocio que les puede sorprender. ¿Cómo te ha funcionado esa bajada? Pues mira, yo muchas veces no lo llamo ritual. Yo lo construyo como ritual, pero si la palabra genera rechazo, no la llamo así. Lo que consensuamos es cuál es la intención que queremos conseguir. Onboarding, offboarding, resolución de conflictos, lo que sea la intención. Y también normalmente lo que hacemos es tener claro el trigger, que significa que vamos a empezar, ¿no? Y el cierre, ¿no? Por ejemplo, las retros, ¿no? Yo estuve antes y teníamos una manera de hacer las retros muy específicas, antes de la comida de equipo, 2 horas reservadas, todo el mundo tenía que participar y cuando se acababa mandábamos una foto de los conclusions, ¿vale? Y eso era ritual, muy simple. La tentación es siempre de sobrecomplicarlos, right? Pero no es una receta Michelin. Less is more. En el caso de ritual, para que podamos hacerlo
constante, hay que tener cosas muy simples. No puede ser algo que es muy caro o algo que hace falta mucha logística, porque entonces tienes excusas para no implementar, right? Y lo que nos importa es la intención, honrar que eso está ocurriendo, queremos tratarlo como equipo de forma diferente y cuando acaba, se acaba. No hay rencor, no hay conversaciones en el pasillo, ¿no? Un buen ritual se cierra. ¿Okay? Entonces, yo no lo llamo ritual, pero intento consensuar los triggers y qué queremos trabajar. ¿En equipos que trabajan en remoto es posible hacer rituales o siempre tiene que ser en presencial? No. Sí, el contexto, el trigger es el detonante, es el más importante, no el espacio híbrido, físico. Por ejemplo, en la pandemia yo creo que es cuando más florecieron los rituales, porque los equipos dispersos necesitaban sentir una conexión, ¿no? Nosotros en uno de mis equipos lo que hicimos era un tipo de playlist virtual. Entonces cada persona mandaba una canción y teníamos que adivinar quién había contribuido esta canción. Con otros lo que hicimos era, para humanizar el trabajo en remoto, mandábamos fotos de los espacios de trabajo y teníamos que adivinar de quién era cada espacio, porque trabajábamos con la cámara, ¿no? Yo trabajaba en un ático, pero me descubrí que había mucha más gente que trabajaba en ático y supieron cuál era el mío porque yo tengo una gata que su ritual era de pasar delante de la cámara cada vez que escuchaba a una persona. Y eran muy lindos. Lo que pasa es que hay cosas que no todo se traduce bien al mundo online. Por ejemplo, una comida juntos para hablar de proyecto que pasaba cada martes con tortilla de patatas. Entonces, había un tiempo, el martes, había una comida fija, tortilla de patatas, y todo el mundo tenía que participar. Muy bien. Cuando eso se traslada al mundo virtual y el equipo crece de tamaño, pierde la parte convivial, right? Porque 30 personas y nos estamos mirando, yo puedo leer los microgestos tuyos y entender si voy bien, voy mal, lo que sea. Pero cuando estoy online, pues igual me hace falta otra cosa, ¿no? Los emojis, los memes, ¿no? Hay otro lenguaje. Entonces, no creo que los rituales son exclusivos de un contexto, pero creo que hay gestos y hábitos que son propios de cada contexto que hay que potenciar y no intentar replicar religiosamente o fijamente un ritual de un contexto a otro. Hay que adaptarlo. Uh-huh. Al final es algo como que también se diseña, ¿no? Que no es que suceda, sino que es, como decías tú, muy intencional. Sí. Si tuviéramos que diseñar una organización desde cero, sin copiar ningún modelo así como muy tradicional, si es que eso es posible, ¿qué sería lo primero que pondríamos sobre la mesa? ¿O qué crees que sería lo primero que habría que poner sobre la mesa? Yo creo que las organizaciones comparten un propósito. Entonces, para mí sería, ¿para qué queremos estar juntos? ¿O para qué queremos trabajar juntos? ¿No? Y con un propósito claro, creo que es importante tener una diversidad de caminos. Porque, por ejemplo, yo siempre intento reunirme con gente que tiene otras capacidades que yo. Si alguien es como, por ejemplo, en mi grupo de amigas, yo no soy la cocinera, right? Hay otras que son chefs maravillosas, pero, por ejemplo, yo me encargo de hacer las actividades con los peques, porque a mí se me da bien. Y al final, cuando tenemos una reunión, pues, entre la persona que cocina bien, la persona que hace el entertainment para los peques y la persona que es la host que invita bien y sabe integrar a la gente, tenemos una reunión linda, diversa y divertida. Pero si todos éramos cocineras, pues para mí faltaría una dimensión, ¿no? Entonces, yo creo mucho en tener un propósito claro y de hacer un check-in cada X tiempo de ¿sigue siendo nuestro propósito? Y sigo yo conectada con este propósito, porque puede ser que por alguna evolución personal ya no encajo, ¿right? No, claro, ¿qué pasa si te desconectas de ese propósito, ¿no? Y me pregunto, ¿cuál es un buen propósito? Decías ¿para qué? Pero un poco la fórmula como que me parece bastante complejo que un grupo de personas que estén
todas alineadas y todas al mismo nivel, o bueno, al menos al nivel suficiente como para estar comprometidas con ese propósito que... Pero piensa en cosas que haces de pasión, hobbies, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hablasteis de running, ¿no? Sí. CrossFit también. Ajá, el running, el CrossFit. Yo hago, por ejemplo, mucho senderismo, right? Y entonces, por ejemplo, si preguntas al grupo de Meetup donde voy yo, hay gente que te diría, por ejemplo, para mí es estar en la naturaleza, o es conectar con otras personas, o es desconectar de mi vida diaria, ¿no? Pero todos aceptamos que hay unas reglas de juego cuando vamos a este meetup. Vale. Por ejemplo, vamos a andar, no vamos a hacer un picnic, no se bebe alcohol, vamos en transporte público y vamos todos juntos a la ida, pero a la vuelta, si gente quiere ahí tomarse la caña, hay normalmente 2 grupos de salida, los que van primero y los que quieren tomarse una caña juntas y después irse, ¿no? Entonces, sí que compartimos algo en el plan que los pilares de esta comunidad son la naturaleza y el esfuerzo físico y el respeto mutuo. Hay gente que va súper preparada, hay gente que va en decatlón, pero da igual, compartimos un propósito, pero las formas de abordar el hike son personales, right? Y creo que en las pasiones se ve muy bien porque nadie te obliga a ir, tú vas por placer, right? Y cuando el grupo tiene un bully, pues te vas. O cuando un grupo que era de aficionados se vuelve muy vago, dejas el grupo, right? Entonces hay como cosas cuando sientes falta de amor, te vas, right? Y es mejor que te vas. Yo soy fan de los cierres. Creo que los cierres son muy sanos y es mejor cerrar bien que un ghosting o un ya no te hablo o de repente... Que tomen nota los cucarachos. Es un temor lo que estás diciendo. ¿Ah, sí? O sea, hay que cerrarlo todo bien. Todo, amistades, parejas, Sí, proyectos, sí. momentos vitales, Sí. pero qué difícil. Es súper difícil, pero... ¿Crees que tiene que ver con la madurez también? Bueno, en este caso estábamos hablando de los hobbies, ¿no? Pero de la organización o de también, la relación. Sí, y también cómo la gente aborda el conflicto. La gente que no le gusta el conflicto suele desaparecer porque el conflicto para ellos es muy violento, right? Y además, es como con tus amigos cercanos, ¿no? Hay amigos con quien tú puedes hacer una pelea y después ir a tomar un helado juntos, porque sabéis que la relación es más fuerte que la pelea. Cuando no sabes esto, entonces, si entras en un mindset que yo tengo que ganar, que significa que tú tienes que perder, hay mucho en juego, right? Si yo entro en algo y digo, ya no estoy bien, y no quiero reparar la relación, y no sé cómo simplemente decir, ya está, me voy. Estoy entrando en algo muy violento de, pues por esto y por el otro, y muy empujando como con fuerza. Y si el otro no le gusta el conflicto, pues ¿qué va a hacer? Va a desaparecer, right? O no va a llegar a la reunión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a reuniones donde en el último minuto se cancela o la gente pone out of office, ¿no? No es que no saben que la reunión es importante, pero el miedo al conflicto y la falta de espacio seguro hacen que evitamos la conversación. ¿Y qué hace esto? La próxima vez ya vas con rencor, ya estabas enfadada, ya vas más enfadada aún. Entonces yo creo que un cierre sano permite que se celebra que algo ya pasó, que tuvo sus momentos buenos, pero que ya no sirve. Se acabó. Todo lo que estás comentando me recuerda en el último offsite que hicimos el equipo de diseño, en este caso de holding del banco, tuvimos un bloque entero para hablar de la gestión de conflictos. Y fue una conversación que, vamos, que me viene a la cabeza semana sí, semana no. Porque es verdad que a veces damos por hecho que ya tienes más o menos las skills para abordar ese tipo de temas, hasta que lo pones encima de la mesa, ves un poco de teoría, tienes casos prácticos que hicimos también con todo el equipo, y es lo que te digo, es algo que me viene muy a la cabeza. Y te quería preguntar, me ha gustado mucho lo que comentabas antes de las 3 capas de cebolla de la cultura, ¿no? La parte de artefactos en más externa, la parte de las normas y los valores. La cultura en las organizaciones entiendo que es algo que va cambiando, ¿no? En los años. Sí.
¿Qué pasa con la gente que ofrece cierta resistencia a estos cambios que en organizaciones tan grandes puede darse? Sí. ¿Cómo desde el diseño organizacional se puede tratar de solventar esos casos? Y lo vemos mucho en organizaciones donde hubo mergers and acquisitions, ¿no? Claro. Entonces, una empresa madre que compra otra empresa o dos empresas, tres que se juntan. Lo que pasa es que decimos que la cultura no es un caldo uniforme. En una cultura hay muchas microculturas, ¿okay? Y eso lo vemos mucho, tienen mucha pertenencia en la parte de artefactos. Ejemplo, consultoría de diseño comprada por una consultora tradicional y los designers van en sus sneakers y ropa colorida o solo negra, depende de qué designer, y los consultores vienen con traje y corbata, ¿no? Y a veces vemos que hay un enfrentamiento que no es a nivel valor, es a nivel artefacto, ¿no? Y intentamos dominar con la imposición de un artefacto sobre otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de ropa es la ropa adecuada para este entorno? Right? Pero eso no es la discusión de verdad. La discusión de verdad son los valores. Si yo creo que la flexibilidad es un valor core de mi empresa, y por esa hegemonía esta consultora de diseño, y voy a una consultora de negocio donde se premian las horas echadas, hay un conflicto de valores que no podemos hablar, entonces lo traducimos a una guerra de artefactos. Right? Pero yo creo que una cultura primero es dinámica, va a cambiar con el tiempo, va a cambiar con el mercado, va a cambiar con las personas que entran y se van, y no creo que hay que ser homogéneos. Lo que sí tenemos que hacer es compartir el propósito, right? Y aceptar que tu manera y mi manera son diferentes, pero compartimos el mismo propósito. Entonces, si el propósito de la empresa es ser innovadora, ¿cómo definimos la innovación? Right? Y un business case con buenos KPIs puede ser muy innovador, ¿no? No es solo que tiene que ser diseño, pero sí que tenemos que estar de acuerdo que somos aquí para escalar, para innovar, para abrir mercados, para ser rentables, para shareholder, ¿no? Entonces, yo creo que una buena cultura permite que hayan discusiones sanas sobre la diversidad. Y cuando no se puede tener esta conversación, no es que no ocurre, simplemente no ocurre en Teams. Ocurre en Slack, o ocurre en WhatsApp, o en Telegram, o donde sea, ¿no? Los canales B, ¿no? Cuanto más canales B hay, más disonancia hay en la cultura. Para mí suele ser un indicador. Eso te iba a decir, señales que indiquen que una organización necesite rediseñarse o necesita coherencia. Vale. Por ejemplo, ahora estamos en una ola de cambios tecnológicos, ¿no? Y una ola con Gen AI que está introduciendo muchos cambios. Pues si tengo a empleados que son muy resistentes a este cambio, primero como empresa tengo que entender cuál es la razón. Es porque tienen miedo de perder su trabajo, no saben cómo utilizarlo, no tienen tiempo de upskilling o no lo pueden hacer por GDPR, pero se los pide de otro lado. Entonces, primero tengo que entender cuál es la razón real. Y después hay un amigo mío, Knu, que dice, entre el monje y el templo se queda y el monje se va, ¿no? En plan, si la organización tiene claro a dónde va, yo también como adulta tengo la responsabilidad de elegir si me quedo o me voy. Y si me quedo, significa que voy a hacer un compromiso hacia algo. Right? Y si no me puedo ir porque tengo deudas, tengo familia, quiero mi residencia, mis papeles, puede ser que tenemos razones logísticas por lo cual no nos vamos y entonces vemos comportamientos de resistencia. Por ejemplo, estoy en una reunión y estoy todo el rato mirando por otro lado, no llego a tiempo, no entrego, escondo información. Esos son comportamientos de resistencia. Si las personas que me rodean, mi comunidad y mis encargados no me llaman la atención y no me
ofrecen la posibilidad de hablar sobre esto y hacer un cambio de comportamiento, de una manera están aceptando que este comportamiento es aceptable en mi organización. Entonces, estamos generando como un entorno donde esos comportamientos son permitidos. Y ya llegamos a ser tóxicos. Por eso no podemos evitar las conversaciones difíciles, pero las podemos hacer con kindness, ¿no? Yo no tengo por qué hablar de una manera fea, agresiva en público, porque además no voy a lograr mi objetivo. Pero si yo permito que alguien hace un comportamiento X todo el rato, es mi responsabilidad. Y no puedo decir que la empresa es tóxica, porque yo estoy habilitando comportamientos tóxicos. Esto me está sonando ya muy coach. Sí. Comentarios que dices. Cuéntanos, ¿cuánto hace que llegas al mundo del coach? ¿Cómo lo estás aplicando también tú que vienes ya con esa base sólida del diseño? ¿Cómo aprovechas lo mejor de ambos mundos? Yo llevo 5 años certificada como coach y en coaching tiene una pregunta muy importante, es el para qué. No te preguntan nunca por qué. Porque en el coaching lo que se cree es que cada persona ya tiene dentro de ella todo lo que necesita para lograr lo que quiere. Y un coach o una coach al final lo que hace es acompañarte en este proceso. Y normalmente hay diferentes modelos. Uno de ellos es como cuál es tu goal, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu realidad actual para leer el terreno? ¿Cuáles son las oportunidades que están aquí? ¿Y cuál es the way forward? ¿Cuál es tu voluntad para elegir una de ellas y empezar el cambio? Right? Y un coach, cuando te ayuda a verbalizar lo que quieres, por qué es importante para ti, para qué te va a servir, entonces lo que te ayuda es a mapear, ¿no? Un plan de acción. Y después es tu accountability body. Y cuando alguien viene, un coaching suele ser un proceso, 4, 6, 8, lo que sea. Pocas veces es un one shot, right? Entonces es como el diseño, es un proceso, es iterativo. Y cuando la coach vuelve y dice, bueno, eso era lo que yo quería hacer, pero no lo hice, ahí salen lo que son los blockers o los miedos, ¿no? Pocas veces, yo creo que en el coaching hay 2 tipos de retos. Gente que necesita ayuda en la claridad, porque mezclan muchas cosas juntos y lo que necesitan es ayuda para poner orden. Y cuando lo tienen, el paso a la acción es súper rápido. Y hay gente que lo que tiene es muy claro lo que tienen que hacer, pero procrastinan mucho. Y lo que necesitan ayuda es al paso a la acción, porque les da miedo. Entonces suelen ser como esos 2 ángulos y como diseñadora creo que tenemos experiencias en las preguntas poderosas porque hacemos muchas entrevistas y que son explorativas, abiertas, tú no pones tu juicio y eso es para mí algo súper característico de una coach. Y de otro lado somos muy tangibles porque hacemos prototipos, hacemos marcas, hacemos, no sé, experiencias. Entonces, ayudamos mucho en tangibilizar. Y así es como yo veo que el coaching y el diseño se solapan mucho. Lo que pasa es que en el coaching yo no tengo objetivo. Yani, si tú me dices que quieres ir a Valencia a un concierto, me parece estupendo. Es tu objetivo, yo no lo juzgo. Mientras en el diseño yo estoy informando la toma de decisiones, porque hacemos un research, tenemos insights y hacemos unas recomendaciones sobre el camino. Y eso es para mí la gran diferencia. En coaching tú vas con una pregunta abierta y acompañas a tu coachee en su proceso, pero eres totalmente agnóstico a lo que eligen, porque no es tu proceso. ¿Cómo somos las diseñadoras como coaches? ¿Ves diferencias? Si la persona que tienes delante es un diseñador o es alguien de otro... Sí, somos muy visuales. Ajá. Y el coaching muchas veces es etimológico, como va de palabras, right? Uh-huh. Entonces, creo que cuando trabajo con una designer, yo trabajo mucho con designers, además me encantan, creo que les ayuda mucho visualizar. Dibújame esto, cómo sería en una cadena, ¿no? Necesitan no solo hablar, pero también
expresarse de otras maneras, les encanta todo lo que es storytelling, entonces las metáforas, que son muy de coaching y muy de diseño, funcionan muy bien. Y creo que a veces también el coaching para diseñadoras, creo que ayuda también a... Hay muchas cosas de confianza, right? También siendo mujeres en el mundo de diseño, mundo de negocio, extranjeros en mundo diferente, ¿no? Hay como muchas microbarreras que todo el rato estamos combatiendo y a veces nos cansamos, right? Entonces creo que en el coaching primero te ayuda a reconectar contigo y tu pasión y para qué te sirve esto. Y al otro lado también tienes a alguien que está como... es como your personal cheerleader, ¿no? Tu coach siempre está de tu lado, right? Que no significa que no te va a hacer preguntas difíciles, ¿no? En plan, ¿qué te impide dar el siguiente paso? O otra pregunta linda que es, ¿cuál es la pregunta que no quieres que te haga? Bien tirada. Pero mola mucho trabajar con designers. Creo que a mí me hace mucha ilusión porque es una manera de devolver a mi comunidad con otros skills, right? Somos muy de tangibilizar, muy de explorar, pero a veces necesitamos aprender a hacer alianzas, a comunicar en otros idiomas no verbales, ¿no? Tipo negocio, datos, KPIs, AI. Y esas son habilidades de ser flexibles sin perder la esencia. Entonces... Justo el otro día lo hablábamos, ¿no? Sí. Como que el rol del diseñador está cambiando, ¿no? Al final hay nuevas necesidades y me encanta esto que dices de el papel del diseñador ya no solo está para ofrecer soluciones, ¿no? Para tangibilizar cosas, sino para también plantear preguntas y abrir conversación, ¿no? En otros foros. Entonces, bueno, yo quiero mi cheerleader personal. Sí, claro. Mola mucho, yo también quiero. Sí. Cuando el artefacto ya no sirve para mostrar estos valores o esta manera que tienes tú de visualizar las cosas, ¿qué otras skills crees que hay que desarrollar como para salir adelante? Yo siento como que es lindo y es agotador tener que reinventarse todo el rato, ¿no? Entonces, creo que primero hay que asumir que es cansino y que podría ser que no siempre tienes ganas de pelear o reinventarte, ¿ok? Entonces, yo últimamente pienso mucho en el seasonality, ¿no? Como que la naturaleza no es todo el rato florecer, ¿no? Hay momentos también de invierno y después hay la primavera. Entonces, creo que primero tienes que decidir en qué época de tu vida estás y asumir las consecuencias. Si yo ahora estoy en mi época de verano, pues hacer, contactar, networking, perfecto. Si no estoy, darme permiso de descansar, a mí me cuesta mucho, por eso lo pongo en la mesa, me cuesta mucho, pero si estoy agotada tampoco puedo dar lo mejor de mí, right? Entonces, saber en qué época estás, y si estás en la época de primavera o de verano, de hacer, a veces ayuda hacer una retro de ver qué me funcionó en el pasado, por ejemplo, escribir artículos o hacer un podcast, hacer una colaboración con otra persona de otra industria. Pues esas son cosas que ya hice, que me funcionan y que quiero repetir. Eso es un camino menos doloroso porque ya conozco unas partes. O puede ser que digo, bueno, estoy aquí y todo el mundo está usando ChatGPT y yo no. Entonces, ¿qué curva de aprendizaje me quiero poner aquí? ¿Y para qué? ¿No? ¿Lo quiero hacer para saber hacer, como tener un literacy básico? ¿O lo quiero hacer porque quiero ahorrar tiempo? ¿O lo quiero hacer porque quiero ser la eminencia en este tema? Entonces, en función de mi decisión, voy a poder saber cuánto tiempo tengo que dedicarlo y a qué voy a decir que no. Igual voy a tener que decir no a running una vez a la semana, porque aprender a hacer todos los prompts y usar 5 herramientas diferentes, pues tiene un precio. La gran diferencia es que yo elijo. Entonces, es como cuando eres pequeña y alguien te obliga a comer verduras, ¿no? Y era, no me gustan las verduras. Y ahora como adulta, tú haces la compra
Tú compras las verduras, tú las cocinas y tú las comes. La foto cambia, ¿no? sí. ¿Y cuál es la diferencia? Tu elección, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que hay un upskilling que hay que asumir que es parte de nuestra industria y al mismo tiempo darnos permiso de descansar a veces. Pero descansar para siempre es morir, ¿right? Entonces, es por un rato y después sé que, bueno, pues ya, me pongo las pilas, busco aliados. Yo aprendo mucho de otras personas. También hay como gente muy generosa. Yo he tenido mucha gente que me contactó en LinkedIn que querían hacer una discusión sobre X. Y han sido muy bonitas y son relaciones que ahora son importantes. Hacemos checks cada X meses y no vivimos en el mismo país. A veces nos dedicamos a lo mismo, a veces no. Pero digo que también es una trampa pensar que todo se tiene que hacer en solitario. ¿Okay? Hay clubs de running, ¿no? Y hay otra gente que está buscando lo mismo y why not? Esa frase de, ¿cómo es? Si quieres llegar lejos, si vete quieres acompañado. ir rápido, Si quieres ir rápido, vete solo, ¿no? Pero si quieres llegar lejos, vete bien acompañado. Oye, ¿en qué etapa estáis vosotros ahora? Si no es algo muy personal. Buah, yo me he quedado pensando, me ha encantado. ¿Estáis en primavera, en verano, otoño, invierno? O si es muy personal, paso palabra, ¿eh? Sí, me ha gustado mucho. Yo, mira, fíjate, te diría que en primavera. Yo también. Yo estoy saliendo de un invierno. ¿Invierno? Sí. Sí. Yo en algún momento de este año, al principio, tenía que admitirme que estuve en burnout. Y los que me conocen sabes que soy muy de acción. Y me ha costado mucho admitírmelo a mí misma. Y como lo supe, porque tenía uno de los síntomas para mí es que perdí la curiosidad, ¿no? Y para mí la curiosidad es súper importante, es como sé lo que voy a ir explorando y con quién voy a conectar. Y la perdí, y era horrible, era como alguien había cerrado el grifo a una parte de mí, right? Y cuando la admití, primero creé espacio para no hacer, y súper raro, pero cuando lo creé, empezaron a llegar las cosas que sí despertaban mi curiosidad, right? Pero creo que es importante admitirlo. Y a veces con todo lo que tenemos de Gen AI, si veis mucho los prompts, hay muchos prompts que son dime qué piensas de mí o dime mis fortalezas, y que al final digo, está súper bien usar una inteligencia para avanzar, pero también tienes una comunidad que te puede dar este feedback que no te aísla más, right? Porque a veces también pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esto o que este cambio nos da miedo. Y nos vamos aislando y el monstruo es como si le pones la luz y la sombra llena toda la pared. Y cuando te acercas ves que es una mini cosita de estos, right? Entonces, sí, creo que es importante admitir a nosotros mismos y confiar que tenemos una red y que van a aparecer. Así que sí, yo estoy contenta de estar saliendo ahora del invierno. Es un buen consejo, ¿eh? Para salir del invierno, admitir y confiar. Y además creo que va a venir muy bien. Bueno, me encantan tus metáforas. Todas. Sí, llevas unas cuantas. Increíble, ya. o sea, sí, escucharte da gusto. Y efectivamente creo que hay mucho burnout, ¿no? En general, bueno, al menos en nuestro sector creo que es algo también que se comenta mucho. Entonces me parece un súper consejo para dejarlo aquí. Vamos ya con las preguntas finales del programa, preguntas rápidas y tú contestas lo primero que te venga a la cabeza. ¿Hay algún libro, proyecto o persona que te haya cambiado la manera de pensar el diseño? Yo creo que hay que tener muchas fuentes de inspiración, entonces no me caso con nadie. Bien. Eso es la verdad. Pero últimamente estoy en una comunidad que se llama L&D Shakers y es una comunidad online de Learning and Development. Y la tía que lo lleva, que se llama Ana María Dojo, ha hecho algo que me encantó que se llama un Learnathon. Entonces puso en LinkedIn una serie de X temas que quería aprender y pidió que la gente que era experta en esto se apunta a su calendario para enseñarle en media hora lo que ya sabía. No le podías vender nada
y solo podías compartir algo que te apasiona o que te habías hecho. Y yo le compartí un proyecto que hice con una ONG en Tanzania, que es uno de mis passion projects favoritos, y era una charla enriquecedora, maravillosa, y yo quiero robar su formato de hacer un learnathon. Entonces, esto, algo así, me vale. Qué guay, nunca había oído el concepto. No, por eso es súper diversa y la gente es generosa, te da su tiempo. ¿Qué conversación incómoda crees que hace falta tener en el mundo del diseño? ¿O algún tema polémico que nos esté tratando y que creas que es necesario? Yo creo que el diseño ahora se está enfrentando con su ego y de las promesas hechas no cumplidas, ¿right? Creo que la conversación que está en la mesa es sobre la humildad y el rol de otros players para hacer las cosas. Entonces creo que hace falta una conversación más abierta con producto, con tecnología, con IT, con negocio. Y creo que hay que abordarlo desde la humildad. Y en vez de pensar que hay que tener star heroes, ¿cómo hacemos en equipo? Eso es para mí la conversación de... Hemos venido de muchos años de poner las pautas, liderar nosotros, etc. Y hemos visto que el mundo es mucho más complejo que solo diseño. Entonces creo que el diseño tiene que admitirlo y volver a unirse en la mesa como host en vez de solo líder. Buen tema, ¿eh? Ups. Me falta otra hora. Otra hora. Vamos con la última, ya Vale. un poco más cultureta. ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer de pelis, series, música, algo que te esté como moviendo últimamente? A mí me encantan los museos. Yo tengo que admitir que soy freak de los museos. Voy a museos en todos los países que visito y es bastante divertido. Y creo que en Madrid hay una oferta cultural muy bonita. Y te diría 2 cosas que visitar ahora en Madrid. Pues en el espacio Telefónica tienen uno que se llama Ecos del Océano, que es como un animated en pantalla grande con GenAI, con sonidos de ballenas y cosas reales, pero la proyección virtual es digital, es preciosa. Y en Caixa Forum también suelen traer cosas lindas. Y ahora han traído una expo de Alice in Wonderland, con videomapping, con, no sé, las narrativas me encantan y creo que los museos hacen narrativas preciosas, así que yo te diría de ir a un museo cada 15 días o una expo o igual, eso sería mi consejo. Qué bien, pues apuntado. Yo no conozco ninguna de las dos, entonces apuntadísimo. ¿Qué haces esta tarde, Ire? Total, pues vamos, me lo apunto ya. Sí, y Espacio Telefónica es gratis, así que... Y no hay que hacer reservas, así que ya. Jumana, me ha pasado rapidísima esta hora. Mil gracias por aceptar la invitación. No descartamos quizá un segundo episodio más adelante porque Total. hemos abierto algunos melones que me Sí. apetece un montón seguir ahondando contigo, pero muchísimas gracias. No, y gracias a vosotros, y lo he pasado muy bien y good luck. Ya tenemos mucho trabajo pendiente que hacer. ¿Eh? Total. Así Bueno, gracias por tu generosidad también. Sí. que you're welcome. Y cerramos este episodio con Fab para repasar las referencias que hemos ido comentando. Comenzamos por la teoría de la cebolla de Fons Trompenaars. Fue publicada por primera vez en su libro Riding the Waves of Culture en 1993. Este libro que aborda el concepto de organización transnacional, tomando como base entender que las diferencias culturales juegan un papel determinante en la gestión de una organización y cómo, al entender las mismas, pues se pueden aprovechar en pro de la cultura. Luego, sobre rituales, busqué este tema del ritual del túnel del show de Jennifer Hudson. Yo no sabía al respecto, pero TikTok me arrojó a Benny Blanco entregando rosas. Dejaremos el enlace. Después, sobre propósito organizacional, he recordado un artículo de Kristen Kelly, escritora para IDEO y experta en construcción de marcas. En el mismo hay un proceso de 4 pasos para el diseño del propósito organizacional, por si ahora mismo están frente a ese reto. Y bueno, por último, Jumana mencionó la importancia de la diversidad en las culturas. Hoy, en un momento tan crítico donde empresas
han echado para atrás sus programas de diversidad, equidad e inclusión. The House of Beautiful Business hace una invitación a no perder la esperanza y con humildad aprender de todo lo que se ganó y perdió en los últimos años, para cuando, y cito, el péndulo vuelva a oscilar. Y eso es todo por este mes. Gracias a Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova en la producción y el equipo delante de los micros, Xavi Sorinas y Eider Fernández. Nos despide al micrófono Fabiola Leiva. Un abrazo y hasta la siguiente. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¡Ole! ¡Qué rápido! Sí, ay, no sentí nada, era muy divertido, hacéis buenas preguntas.